Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida otra vez a esta, que es la cuarta reunión del laboratorio. Eh, no voy a hacer al principio un repaso de lo anterior, sino que voy a proseguir donde tuve que interrumpir por falta de tiempo la vez pasada. Y después sí, voy a retomar no tanto un repaso, un resumen de lo anterior, sino más bien una especie de lista de los temas abiertos y de los problemas planteados y de las preguntas sin respuesta que se han ido suscitando eh, a lo largo de las reuniones anteriores. También vamos a contar con un trabajo que preparó Flavia Valicenti relacionado con algunos temas que mencioné y con cosas nuevas. Así que comenzamos. Eh, en esa reunión anterior, yo les comenté que había notado que hasta ahora lo principal que pude reconstruir sobre mis interrogantes y los misterios que encuentro en el equívoco se habían ordenado sin ninguna intención, alrededor de la noción de flujo fónico, que me vi llevado a introducir para eh, abordar ciertos problemas, incluso ciertas dificultades del propio Lacan entre los seminarios 21 y 22. Bueno, que aún no tenemos resueltos. Un segundito. Ahí está. Eh, y repasé algunas cosas vinculadas con ese tema que había ido elaborando, haciendo una autocrítica también, sirve como para pensar unas cosas nuevas desde hace mucho tiempo, sobre todo vinculadas con cuestiones de la interpretación, hasta los últimos años, ¿no? Inclusive mencioné varias cosas que había introducido en este librito del sinsentido del síntoma, que tenían ese eje del flujo jónico en particular. Este, lo que no recuerdo si llegué a mencionar es que los misterios del equívoco también tocan un tema que me interesa mucho en los últimos años, que es el de la coexistencia de dos o más discursos en un mismo grupo social. ¿Sí? Los efectos de malestar, de distorsión, etcétera, que introduce esa coexistencia, algo que apenas si menciono al final de este librito, pero al que le dediqué todo un libro titulado Discursos que atrapan cuerpos, salió el año pasado, y todo un laboratorio también para pensar las consecuencias de eso sobre la sexuación el año pasado, cual tengo ganas de escribir algo, pero no tengo tiempo. Bueno, eh, lo que decía era que en el modo en que cada cuerpo se compone dos o más discursos que toman ese cuerpo, que toman nuestro cuerpo, eh, interviene nuevamente el síntoma como aparato de lectura, ¿sí? Que es uno de los resultados obtenidos a partir de este hilo conductor de seguir el flujo fónico para organizar el modo en que se puede pensar la relación del significante, la letra y el significado, sobre todo en el último Lacan. Eh, Eso yo lo ilustré en este librito, en las últimas páginas de este libro. Esto está en las páginas entre 98 y 100, que es justo el penúltimo capítulo. Eh, Volviendo al viejo ejemplo del olvido de nombres propios de Freud, de psicopatología de la vida cotidiana, el olvido de Signorelli, ¿sí?
Eh, y muestro en este caso cómo se componen dos discursos en Freud, en el cuerpo hablante de Freud, en esa circunstancia que él narra, eh, donde estaba hablando de las costumbres de los turcos en Bosnia-Herzegovina y luego quiso pasar a hablar de los frescos pintados en la Catedral de Orvieto, y cuando quiso decir el nombre del pintor, en lugar de salirle el que él conocía, que sabía, digamos, que era Signorelli, le aparecieron otros dos nombres que él sabía que no tenían nada que ver, Botticelli y Voltrafi, ¿no? Y lo que muestro en estas páginas es que esto puede mostrarse como un ejemplo, entenderse como un ejemplo del modo en que dos discursos coexistentes en él, el que hablaba de las costumbres de los turcos y el que hablaba de los frescos de Orvieto, se compusieron en su cuerpo y dieron por efecto, como resultado, un discurso distorsionado, ¿no? Un poco como está puesto en el dibujo que hice en el pizarrón recién, ¿no? En discurso uno, discurso 2, interactúan, chisporrotean en algún momento y el resultado es un tercer discurso que no es ni uno ni otro, ¿no? Ni sigue hablando de las costumbres de los turcos, ni habla del nombre del pintor de los frescos de la Catedral de Orvieto. Lo que sale es algo que Freud lo llama una formación de compromiso en ese entonces, entre una cosa y la otra, porque aparece en Botticelli el Eli de Signorelli, pero aparece el Bo de Bosnia, y así siguiendo, ¿no? Yo creo que esto se puede describir de una manera correcta como el efecto de distorsión que ejerce la composición entre dos discursos en un mismo cuerpo hablante, ¿no? Entonces digo aquí en la página 98, como una manera de resumir, entre otras cosas, la diferencia que hay con el planteo de Lacan, ¿sí? Digamos, esto que describo como composiciones entre discursos no contradice lo que Lacan plantea acerca de los discursos entre los seminarios 16 y 21 más o menos, que es donde él hace sus mayores desarrollos al respecto, sino que lo amplía, ¿sí? Lacan solamente estudió el caso en que una colección de cuerpos hablantes estuviera bajo la acción de un único discurso, o el discurso del amo, o el discurso universitario, o el discurso capitalista, ¿sí? O uno o el otro, ¿sí? E incluso pensó cosas acerca del pasaje de uno al otro, cómo uno sustituye al otro, etcétera, pero nunca pensó la coexistencia de dos discursos que atrapen cuerpos, un mismo conjunto de cuerpos, ¿sí? Que coexistan esos fenómenos en el tiempo, ¿sí? Que sean simultáneos. Eso no es algo que él estudió. Tengo mis razones para pensar por qué le iba a ser difícil con el abordaje que le hacía estudiarlo, pero al margen de eso, lo que yo estoy planteando es una generalización, ¿sí? Es decir, considerar el hecho de que el, la situación más habitual es la de que estemos tomados por dos, tres, cuatro, muchos discursos al mismo tiempo. ¿Sí? Es una situación muy atípica, que se puede aislar el efecto de todos los otros discursos y que podamos decir estamos exclusivamente en este, ¿no? Y doy un montón de ejemplos vinculados enorme cantidad de grupos sociales, distintas circunstancias, inclusive en lo que ocurre en las sociedades psicoanalíticas, ¿no? Bueno, entonces resumo, digamos, las tesis principales de este planteo en tres proposiciones. La primera es que cada cuerpo hablante puede ser soporte de la acción de dos o más discursos en los que esté inmerso. ¿Sí? Esa es como la hipótesis de partida, digamos. ¿Sí? El segundo es que los discursos no interactúan en forma directa, ¿sí? No es que un discurso interactúa con el otro, ¿sí? Que es lo que podría dar a entender el esquemita ese que discutí allí, que puse en el pizarrón. No es en forma directa, pero sus efectos pueden componerse en los cuerpos inmersos en ellos, ¿sí? O sea,
No es un discurso sobre el otro, sino un discurso sobre los cuerpos, otro discurso sobre los cuerpos. Al componerse en los cuerpos, el efecto resultante ya no es el efecto resultante de uno solo o del otro solo, sino una especie de composición, yo lo llamo, interdiscursiva, que distorsiona los efectos que se esperarían de cada uno de ellos si actuaran por separado en esos mismos cuerpos. ¿Sí? Por eso, conclusión, tercer punto, la acción conjugada de dos o más discursos en un cuerpo tiene un efecto distinto del que tendría cada discurso si actuara por separado sobre dicho cuerpo. Y así producirá resultados que no son propios de ninguno de ellos, ¿no? Es decir, algo novedoso. Entonces, desde esta perspectiva es que tomo el análisis del olvido del nombre propio Signorelli, tomado de la psicopatología de la vida cotidiana, eh, para captar esa relación que tienen el síntoma con los discursos, ¿no? No voy a resumir todo lo que está aquí, les doy las páginas, va de la 98 a la 100, simplemente digo que de la cadena de palabras correspondientes a uno de los discursos. Puedo mostrarles el ejemplo por si quieren hacer una capturita de pantalla aquí. Por ejemplo, lo pueden tener. ¿Sí? No sé si se ve bien. A ver. Ahí está, ¿no? ¿Mejor? ¿Se llega a ver bien? ¿Sí? Bueno, Sí, ok. Eh, entonces, tenemos una línea donde están en la parte superior Trafoy, Herzegovina, Bosnia, Orvieto, ¿sí? Son todos lugares, nombres de lugares, ¿sí? Y luego en la línea inferior, lo que corresponde a los temas de muerte y sexualidad vinculados con los turcos, con el suicidio del propio paciente, de Freud, el término ger, que aparece en las expresiones de los turcos, pero también aparece el ger de Herzegovina, ¿sí? Están marcados con distintos tipos de figuras geométricas, redondeles, cuadrados, etcétera, elipses, los términos comunes, ¿sí? Y luego en el final lo que tenemos es Botticelli-Voltrafio, ¿sí? Lo voy a poner aquí, Botticelli-Voltrafio y Signorelli, ¿no? Y pongo, en el nivel superior se ordena la diacronía discursiva de los nombres de los lugares referidos, de izquierda a derecha, Trafoy, Herzegovina, ahora qué tal, gracias, Bosnia, Orvieto. ¿Sí? La noticia recibida en Trafoy del suicidio de un paciente que padecía una incurable perturbación sexual enlaza muerte y sexualidad. Dos rasgos de los turcos de Bosnia-Herzegovina remiten al significante ger, etc. ¿No? Ya conocemos todo esto. ¿Qué ocurre con la atención? ¿Sí? Digo, a ver, como estos, lo voy a leer completo porque creo que se va a entender mejor la secuencia. ¿Sí? Luego Freud habla de Orvieto y los frescos pintados por puntos suspensivos, pero en vez de Signorelli recuerda dos nombres que sabe erróneos, Botticelli y Voltrafio. Como esos frescos son famosos por enlazar muerte y sexualidad, el recuadro que aquí rodea a ambas, en el esquemita que yo les hago, ¿no es cierto?, que rodea a muerte y sexualidad, ¿sí?, es el mismo que el que rodea a Ger y a Orvieto, ¿sí? Eh, Los rectángulos señalan el significante ger de Herzegovina, el ger de las anécdotas, el ger traducido como señor. Y pongo, la secuencia así descripta no requiere suponer represión alguna, ¿sí? O sea, podemos pasar por alto la hipótesis de la represión, que ustedes recordarán, por lo menos lo que me acompaña hace unos años, es una hipótesis que Freud necesita para justificar el principio de placer en consonancia con el síntoma. Sin esa necesidad de sostener el principio del placer, no era necesario suponer la represión, ni siquiera ninguna forma de defensa, ¿sí? Eh, lo único que hay, digo, es juego entre significantes fragmentados y sus escrituras tomados de dos discursos que coexisten en el cuerpo de Freud, ¿sí?
Digo algunas cosas acerca de lo que pasa con la atención, la atención, que es un tema muy importante, que poco le hemos dedicado en el psicoanálisis, ¿sí? Por ejemplo, cuando el ultimísimo Lacan habla del inconsciente real, ¿sí? En el último, penúltimo de sus escritos, no recuerdo, ¿sí? Dice, basta que se le preste atención al lapsus, ¿sí? Para que salgamos del inconsciente, ¿no? Es decir, que la atención sería inclusive tan poderosa, ¿sí? Como para definir estamos o no dentro del inconsciente, ¿sí? En fin. Y digo, al final, en los últimos renglones de este capítulo, hay aquí un esbozo de la función lectora del síntoma, ¿sí? Cosa con lo que vengo insistiendo, ¿no? El síntoma como aparato de lectura, ¿sí? Her, ¿sí? Her, que sería el nombre de este síntoma transitorio, ¿sí? Her lee el flujo fónico y a repetición recorta en el flujo fónico las primeras letras de los nombres de lugares. Recorta Traf de Trafoy, Her de Herzegovina, Bo de Bosnia y Signor de Signorelli, ¿sí? Con estos fragmentos, carentes de sentido, o sea, no tienen ninguna conexión con el sentido, son pedacitos de flujo fónico, ¿sí? Recortados por esta función lectora, ¿sí? Con estos fragmentos carentes de sentido, las funciones imaginaria y simbólica crean dos collages, ¿sí? Botticelli y Voltrafio. O sea, recuerdan que la función simbólica era la que buscaba el encastre entre piezas, ¿sí? Y la función imaginaria es la que las agrupa, aunque no encajen bien, ¿sí? Como si fuera la argamasa que empalma dos ladrillos que no se llevan bien en sus formas, ¿no? Este aparato sintomático es producto de la composición entre dos discursos en un cuerpo hablante, el de Freud, ¿sí? La elucubración que permite colegir esa operatoria es la de Freud, ¿no? Es un relato rico en significaciones, pero no pertenece al síntoma, ¿sí? Que carece de sentido y no es una formación del inconsciente, sino la inconsciente formación de ese aparato asemántico de lectura, ¿no? Con eso culmina el penúltimo capítulo. Y fíjense que el síntoma como aparato de lectura, entonces trabaja con fragmentos del flujo fónico, ¿sí? Con ellos las funciones imaginarias y simbólicas pueden armar eventualmente significantes como Botticelli, Voltrafio, Signorelli, etc. ¿Sí? Pero primero es la lectura, ¿sí? Eh, y, Gerardo, perdón, sí, cuando lees una parte hiciste referencia a sintomático, pero luego dijiste algo que es distinto, no recuerdo, pero ¿podrías repetir la parte de la en esto último, Sí, en lo último que leí, no recuerdo, a ver, este aparato sintomático. sí. Sí, el aparato sintomático es producto de la composición entre dos discursos en un cuerpo hablante. Sí, sí. Es, 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 Ese síntoma carece de sentido, digo, ¿sí? No es una formación del inconsciente, que era como lo pensábamos clásicamente, sino la inconsciente formación de ese aparato semántico de lectura. Asemántico de lectura, quiero decir, ¿no? O sea, que no está comandado, por así decirlo, por el sentido, ¿sí? Sino que trabaja en pleno sinsentido, ¿no? Y lo último que quiero leerles de aquí tiene que ver con de vuelta con la cuestión del flujo fónico, ¿sí? Digo, esas son las conclusiones algo parecido a conclusiones en este libro. Dije, hemos hecho algún aporte a la fundamentación del síntoma como aparato de lectura, ¿no? Como en el ejemplo de recién. Para ello debimos definir con mayor precisión lo que entendemos por letra y escritura y distinguir para lo imaginario y lo simbólico su valor como registros, coordenadas de una tópica, y la función que desempeñan al leer el flujo fónico y transformarlo en cadena significante. Es decir, a diferencia de lo que hace Lacan, ¿sí? Que
llama imaginario, digamos, tanto al registro como a la función, propongo introducir esa distinción, hablar del registro imaginario como algo distinto de la función imaginaria, para ver que en la función del síntoma intervienen, ¿sí?, las funciones imaginaria y simbólica, fundamentalmente, ¿sí? Esto crea, digo, entre estas funciones y la del síntoma, una insospechada afinidad de la cual deducimos dos consecuencias. La primera permite definir mejor lo que puede hacer las veces de orientación general del cuerpo hablante, de hacer las veces de orientación general del cuerpo hablante cuando de la axiomática doctrinaria se erradica el principio del placer. O sea, ¿qué es lo que nos comanda? ¿Sí? Freud tenía la idea de que lo que comandaba el funcionamiento de nuestro aparato era el principio del placer, ¿sí? Luego le tuvo que hacer correcciones, etcétera, pero decía, esto es lo que nos mueve, ¿sí? Nos mueve el principio del placer. Y bueno, tal vez con esto podemos, sin el principio del placer, definir mejor qué es lo que orienta, ¿sí?, a nuestros cuerpos hablantes, ¿sí? En algún lugar yo había dicho que podía tratarse de una suerte de principio de goce, ¿sí? Y ahora agrego algunas precisiones. La acción conjunta de la función imaginaria y de la función simbólica, movida por ese goce del encastre, ¿sí?, que busca que una piecita encaje en otra, ¿sí?, y homólogas al síntoma entendido como aparato de lectura, brinda una orientación que puede suponerse en la raíz de lo que permite leer el flujo fónico y el modo en que crea de manera fractal, como los fractales, ¿sí?, con una fuerza estructurante, todas sus ramificaciones, como dice Lacan en el Seminario 3, ¿no? La idea de que una misma fuerza estructurante está entre el fenómeno elemental y la totalidad del delirio, por ejemplo. La segunda atañe al misterio de que sea posible leer un síntoma fuera del sentido y con mayor generalidad una réplica indicial, que es el nombre que le doy a la marca primera no significante, ¿sí?, que deja una experiencia de goce en el cuerpo hablante, ¿sí? Que en realidad no es una marca dejada por esa experiencia de goce, sino la construcción que el cuerpo hace, que el cuerpo hablante hace, como respuesta a esa experiencia de goce y como resultado permanente de ella. Digo, ahora bien, la noción lacaniana de escritura tiene dos referentes cuya frecuente equiparación es quizá la causa de la vaguedad con que aún se la emplea, ¿sí? Vamos a tener que avanzar en este camino, ¿sí? Uno concierne al uso habitual del término escritura. El trazado de series ordenadas de letras u otros signos en una superficie, como cuando escribimos el sentido usual del término, ¿no?, o en algún medio que haga sus veces, cavando surcos en ella, como las marcas que el estilo deja en las tablas de arcilla empleadas por los sumerios, o pintándola como la pluma, como cuando la pluma deja caer su tinta al deslizarse sobre el papel, ¿sí? Eso es uno, ¿sí?, de los modos, digamos, de los referentes de la noción de escritura, ¿sí? El otro referente propio de Lacan y carente de precursores relevantes es la inscripción de marcas como garabatos, muescas, rayas, sin referencia a convención alguna, sea per via di levare, como los surcos, o per via di porre, como las pinceladas, ¿sí? Entonces, planteo la pregunta. Dicho esto, ¿cómo puede una marca de estas últimas volverse legible y gracias a ello significable, ¿no?, sabiendo que primero es la lectura para que luego aparezca el sentido, ¿no? Y doy un ejemplo tanguero, ¿sí? Digo, cuando Julio Sosa canta, de cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía, ¿sí?, una marca dolorosa, ¿sí?, deviene legible en virtud de la poesía adosada, ¿sí? Pero ¿cómo se vinculan marca y palabra? La sensación que Paul Schreber, ¿sí?, tiene cierta mañana, cómo se enlaza con la representación ser una mujer que goza, que la tornará legible ulteriormente, ¿sí? La noción del síntoma como aparato de lectura
cambia las coordenadas del problema y lo acerca a su solución. Lo hemos visto al discutir el olvido del nombre Signorelli, que a su vez deja como saldo la importancia de ahondar el estudio de la forma en que dos o más discursos componen sus efectos en un cuerpo hablante. Las composiciones interdiscursivas, independientes del principio de placer y del sentido, tal vez nos ayuden a formarnos una idea más cabal de ese collage surrealista que llamamos síntoma, ¿no? Con esto repaso lo penúltimo que quería agregar de vistazo que se puede dar de mis reflexiones anteriores sobre el flujo fónico, que a mí me sirven para organizar el problema del misterio del equívoco. Y la última, les dije, es un artículo muy breve que mandé a esta revista española divina que se llama Letras Lacanianas. El artículo se llama Antes del fantasma, ¿sí? Son 3 páginas, pero por la mitad. Y de esto les voy a leer un pedacito, ¿sí? Par de párrafos solamente, que tienen que ver con esto. Aunque su estructura, digamos, acá ya me voy a meter con otro vector del problema de cómo se llega a la significación, ¿sí? Porque sabemos que el fantasma es una máquina de producir significaciones. ¿Cómo se articula el fantasma con el problema del síntoma, del equívoco, del aparato de lectura, etcétera? ¿Sí? Acá hago un intento de avanzar en esa dirección poco explorada aún, por lo menos desde la perspectiva que orienta esta noción del flujo fónico. Aunque su estructura parezca simple, esto está en la página 15 de la revista, aunque su estructura parezca simple, un fantasma revela ser un aparato sumamente sofisticado, ¿no? Que ya lo vine trabajando en las páginas anteriores, ¿sí? De hecho, al interrogar y despejar la lógica que preside su forjamiento, resulta no poder consumarse el fantasma a menos que un verdadero milagro se produzca. ¿Sí? En realidad son varios milagros que se tienen que producir para que se pueda consumar un verdadero fantasma. Fíjense, pueden ir tomando nota de los milagros que van a cuenta de que tienen que ponerse a cuenta del milagro de la producción del fantasma. Por un lado, un sujeto ha de haber nacido del consentimiento de un cuerpo hablante a ser capturado por ese nudo de discursos en que consiste el otro. ¿Sí? O sea, si no se produce con ese consentimiento, el sentido que lo trabaja Miller en causa y consentimiento, ¿no? Es decir, el consentimiento no como algo que es una decisión del sujeto, sino algo que más bien produce un sujeto como resultado, ¿sí? de esa contingencia. Entonces digo, este consentimiento es contingente, podría no tener lugar. Y en tal caso, no habría producción de sujeto alguno, ni enunciación de la cual pudiera brotar el más mínimo yo, en el sentido del sujeto de la enunciación. ¿Ok? Entonces, primer milagro, ¿sí? Una contingencia tiene que haber producido el sujeto como efecto. ¿Sí? Digo, nada hay de natural, un sujeto en el sentido lacaniano del término, es decir, como aquello que pasa a ser representado por un significante ante el otro. ¿Sí? Digo, nada hay de natural en semejante enganche. ¿Sí? Y si éste se produce, no comienza, como suele creerse, bajo la forma de un enlace entre el cuerpo y la cadena significante, ya que ésta no es un datum, sino que debe constituirse como tal. ¿Sí? Es decir, que con esto, sutilmente, pongo en tela de juicio, ¿sí? Lo que suele llamarse el sujeto mítico, la célula elemental del grafo del deseo, ¿sí? Donde una especie de sujeto mítico de pura necesidad se engancha con una cadena significante, se prima, ¿sí? Y produce como resultado un sujeto. ¿Sí? ¿Por qué pongo en tela de juicio esto? Porque esto no es un dato. ¿Sí? La cadena significante no anda por el mundo
como yo venía suponiéndolo hasta ahora. ¿Sí? Y el sujeto debe ir a engancharse con esa cadena significante que preexiste. ¿Sí? Esto realmente requiere hacer un ejercicio de flexibilización mental importante, porque tenemos muy incorporado esta lógica de que el significante anda por el mundo en forma de cadenas y el cuerpo hablante se engancha a eso como quien se sube a un tren que no fue fabricado en ese momento. ¿Sí? Entonces digo, nada de natural en semejante enganche, y si este se produce, no comienza, suele creerse, bajo la forma de un enlace entre el cuerpo y la cadena significante, ya que esta no es un datum, dato, ¿sí? Sino que debe constituirse como tal, como cadena significante. Ello requiere a su vez dos operaciones. Primero, una disociación entre el flujo fónico y la voz. O sea, para que se produzca este enganche del sujeto con la cadena significante, segundo, ¿sí? Tiene que haber una disociación, como lo planteo aquí, entre el flujo fónico debe separarse de la voz. ¿Sí? Sin eso, no hay manera de que se constituya la cadena significante como tal. Y luego debe existir una lectura que resuelva los equívocos de ese flujo ya afonizado, digamos, y lo fragmente. ¿Sí? O sea, tercer milagro, ¿sí? Tiene que haber un aparato de lectura, lo represento con la sigma del síntoma, ¿sí? Que resuelva los equívocos. O sea, que decida, ¿sí? Si va a recortar aquí o allá o más allá. ¿Sí? ¿Cómo lo decide? Algo del trabajo de Flavia hoy va a poner el acento en ese punto, resaltando cosas que veníamos discutiendo hace unos años, pero ese es un gran problema que, a mi entender, está vinculado con la cuestión central del síntoma como aparato de lectura. Entonces digo, solamente a condición de que esta disociación entre el flujo fónico y la voz, ¿sí? Y esta lectura, el aparato de lectura que resuelva los equívocos, ¿sí? Efectivamente opere, solamente con esa condición doble, ¿sí? Ese cuerpo hablante dispondrá de una cadena significante con la cual podrá enlazarse. ¿Sí? O sea, ambas cosas tienen que producirse para que exista esa cadena, ese prima que está puesta aquí. Tiene esa condición doble, es imposible. Tal vez se puede hilar más fino todavía sobre esto, ¿sí? Pero por lo menos tenemos esas dos condiciones, ¿sí? Y digo, y si hay consentimiento, un sujeto se producirá como efecto, o sea, lo primero de aquí. Entonces, esta triple secuencia de disociación, lectura y consentimiento, ¿sí? Ordenadas ahora lógicamente, ¿sí? Puede interrumpirse en cualquier etapa. ¿Sí? Podría no ocurrir cada uno de esos milagros. ¿Sí? Y cada una de esas posibilidades dará lugar a una diferente constitución de la realidad que no será fantasmática. ¿Sí? Pues si no se dan estas condiciones, no se puede armar un fantasma. ¿Sí? ¿Ok? Se puede seguir hilando más fino respecto de todo esto y quizás lo haga en el curso de laboratorio de este año. Pero está claro que necesito, para poder constituir un fantasma, ¿sí? Esto, ¿sí? Necesito que exista esto, ¿sí? Necesito poder constituir esto, que aquí no lo trabajo esencialmente, digamos, pero es otro problema serio. ¿Sí? Y de todas estas condiciones que pueden darse o no darse, van a salir distintas formas de constituir la realidad, ¿sí? Que podríamos decir son lógicamente anteriores al fantasma. Se puede interrumpir en cualquiera uno de estos pasos. ¿Sí? Es más, tengo la hipótesis, que por ahora no encuentro contradicción, de que probablemente algunas formas autistas de la experiencia de la realidad dependan
de ciertas combinaciones particulares de estos procesos, ¿sí? Y no de la constitución del fantasma, sino de algunas partes de estos procesos que han tenido lugar. Por lo menos en la primera hipótesis, podríamos decir, metapsicológica, para pensar el autismo más allá de la idea de la existencia del significante iterado, digamos, ¿no? Bueno, Doctor, buenos días. ¿quién habla? Gerardo, ¿cómo está? Mario Alejandro, Desiderio, de Cali, de Colombia. ¿Qué tal? Bien, a propósito de lo que señalaba, en Ombligos al comienzo, hay una referencia que me parece muy importante, se acerca mucho a lo que usted está diciendo. En Ombligos, en una nota a pie de página, lo cito, dice, desde el amanecer de la existencia nos afanamos por descifrar e interpretar al otro. Esta función apetitiva que suele faltar en el autismo dirige nuestra atención al barullo ambiente, en el cual distinguimos unas partes variables, ruidos, melodías, tono y tonada de quien habla, su voz, el timbre de su voz, y otras constantes y repetidas, los fonemas. De todas las posibilidades que nuestro sistema fonatorio tiene, el medio favorece la reproducción de ciertos sonidos. Cuando proferimos alguno parecido a un fonema de la lengua en la que estamos inmersos, nos lo festejan y así inyectan líbido en nosotros, que de ese modo aprendemos a hablar. Sin instintos que guíen nuestra vida, estamos pendientes del otro, no solo en términos de sus fonemas, sino de lo que espera de nosotros. No necesariamente para someternos a ello, ya que podemos querer saber qué espera el otro de nosotros para luego hacerlo rabiar. Como sea, nuestro lazo con él esté mediado por el significante y es reforzado libidinalmente. Esa es una nota que usted tiene a pie de página y seguidamente hay en el segundo capítulo de Anatomía Umbilical, hay un apartado que se llama Entre causa y consentimiento, donde también menciona algo de lo que ha estado señalando. Te agradezco mucho, Mario, este recordatorio. Ni recordaba haber escrito eso. Eh, Hoy tendría que reformular alguna de esas cosas, pero en lo esencial me parece que lo voy a tomar en cuenta para abordar la cuestión del problema del equívoco en el flujo fónico. Recuerdo que esa nota al pie surgió de una charla que di en Paraguay, un año antes, creo, de haber escrito ese libro, bajo el título de ¿Qué es hablar? Voy a ver si encuentro las notas ahora de esa charla que di en Paraguay para retomar estas cuestiones. Pero sí, me parece, me sorprende, digamos, no recordaba haber escrito eso y diría que estoy bastante de acuerdo con lo que escribí en ese momento. Muchas gracias. Pero sí, hay algo allí que está hilando un poco más fino y agrega, por ejemplo, esta cuestión de la función apetitiva, como lo llaman algunos lingüistas y pedagogos también, ¿no? Que en algunos casos, bueno, así como podemos tener o no tener apetito del otro, ¿sí? Si falta, bueno, difícilmente queramos comunicarnos con el otro, hacer del otro nuestro partener, etcétera, ¿no? O sea, es algo que es anterior a la noción misma de defensa, incluso de defensa autista. ¿Mm? Bueno, muchas gracias por ese recordatorio. ¿Eh? Va a venir muy bien para trabajar algunas cosas más. Lo voy a estudiar con detalle después. Bueno, entonces, como les dije al principio, Flavia preparó un trabajo vinculado con algunas cosas que estuvimos trabajando y con algunos aportes propios, así que le damos la bienvenida. Flavia, vení aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo había prometido hacer una síntesis de los capítulos 12, 13 de La Flecha de Eros. Y tomé una pizca del 15. Son complejos, son capítulos por lo menos de una lectura sencilla. Y además, cuando lo fui leyendo y traté de sintetizarlos, fui
reformulando algunas cosas o intentando reformularlas a la luz de lo que venimos trabajando en el laboratorio. Yo lo que te pido, Gerardo, es que me vayas interrumpiendo si algo, ¿sí? Si hay que reformular algo o cambiar. Bueno, el apartado que reúne los capítulos que van del 12 al 17 de la flecha de Eros es titulado por Gerardo Rumbo al rasgo singular de goce. Ese es el título que engloba estos capítulos, ¿no? Este sintagma, rumbo al rasgo singular de goce, nos indica hacia dónde avanzamos y a qué concepto esperamos aproximarnos. Pero antes de alcanzar ese rasgo singular de goce, es preciso detenernos en algunas estaciones conceptuales. Gerardo nos sitúa en el capítulo 12, que es el primero que tomo, a principios de los años 60, momento en que tanto Lacan como Foucault siguen líneas de investigación independientes, pero tienen un punto de contacto. Ambos critican el algoritmo de Saussure y complejizan esta relación entre significante y significado. En el seminario 9, la identificación, Lacan pone en cuestión una observación de Foucault acerca de la identidad de la palabra consigo misma, considerando que esto es insostenible. Entonces se pregunta, ¿cómo podría la palabra encontrarse en una identidad consigo misma si ella es significante? ¿No? ¿Es una especie de paradoja ahora que lo pienso? ¿No? Bueno. No, por solamente por el hecho que el significante no es idéntico a sí mismo. Bien. Bueno, esta es la pregunta de Lacan, ¿no? ¿Cómo podría la palabra encontrarse en una identidad consigo misma si ella es significante? Lo cual nos lleva a circunscribir el estatus de letra. Entonces, la identidad es asunto de la letra, no propiedad del significante, y el estatus del significante se define por su diferencia. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Por su diferencia tanto sincrónica como diacrónica con los demás significantes. Entonces, una oposición entre el significante que se escucha y se dice y la letra que se lee y escribe, ¿no? Pero acá me detengo y a la luz de lo que estuvimos investigando en el laboratorio, la letra interviene en el escuchar el flujo fónico, porque si decimos el significante que se escucha y se dice, y la letra que se lee y escribe, estuvimos viendo cómo la letra interviene en el escuchar el flujo fónico, cuando lo va recortando con su lectura, fragmentando en distintos elementos. Esto lo digo yo, no lo decimos en las flecheras. De no operar ese recorte de la letra, supongo que se escucharía un flujo indeterminado, vale decir, no se escucharían significantes. En los primeros capítulos del seminario 9, la identificación, Lacan examina el litoral entre el significante y la letra. Bueno, acá podemos hacer un alto para aclarar por qué Gerardo, bueno, en realidad es una metáfora de Lacan, pero Gerardo retoma esta metáfora y propone usar esta metáfora, ¿no? Lacaniana del litoral. En una nota al pie, Gerardo, a mí me sirvió mucho esta nota al pie porque no lo tenía tan claro. El litoral, dice Gerardo, es un límite entre dos estructuras diferentes, ¿no? Si estamos hablando de significante y de letra, y hasta inconmensurables, ¿no? Porque vos lo diferenciás de lo que sería una falla tectónica, ¿no? Donde se trataría de una discontinuidad en un mismo material. Bueno, esto no es así, son estructuras diferentes. Significante y letra son, por lo tanto, estructuras distintas e incomparables, lo cual no impide que tengan puntos de contacto. Retomemos. En estos primeros capítulos del seminario 9, Lacan está a punto de definir, dice Gerardo, lo singular, que es lo que el análisis busca, como un rasgo de goce. Pero Lacan decide, por el contrario, ubicar abruptamente lo singular en el objeto A. Esta es una cuestión que 10 años después va a reformular
localizando en su ultimísima enseñanza lo singular en el síntoma. Bueno, a Lacan se le plantea un problema serio, dice Gerardo en este seminario, cuando intenta definir la identificación a partir de la identidad. Aborda la identificación como una relación entre el sujeto y el significante, pero para hacerlo se apoya en una noción de identidad que se sostiene a partir del estatus de la letra, vale decir, A es igual a A, ¿no? Lacan introduce sobre el final de esta primera clase del seminario la noción de sujeto supuesto saber, estrechamente relacionada con la de rasgo unario, ambas ubicadas en el litoral significante letra. Gerardo va a retomar estos dos conceptos, el sujeto supuesto saber y rasgo unario, en detalle en el capítulo siguiente, ¿no? Que es el 13. Bueno, en el capítulo 13 Gerardo lo dedica a explorar esos elementos que él llama habitantes del litoral significante letra. El primer habitante destacado del litoral es el equívoco, que define, en este momento, en el momento de la flecha de Eros, como la relación entre un significante y sus múltiples lecturas. Bueno, acá me detengo otra vez, porque pensaba que una alternativa, acorde con esta revisión crítica que hacemos en el laboratorio, sería afirmar que el síntoma, en tanto aparato de lectura, recorta, mediante el equívoco, una unidad del flujo fónico y la transforma en significante, ¿no? Eso me parece que es por ahí diferente a decir que la relación entre un significante y sus múltiples lecturas. El equívoco sostiene al síntoma y a este apunta la interpretación, explica Gerardo. Acá seguimos con la flecha de Eros. Luego afirma, dado que la interpretación consiste en leer lo que se escucha, la operación analítica tiene lugar en el litoral significante letra. Me detengo otra vez y me pregunto si no sería más preciso considerar que solo a partir de la lectura se puede escuchar en lo que se oye. Como que la lectura permite escuchar. Un pie de página correspondiente al sintagma, leer lo que se escucha, conduce a 3 referencias. O sea, ahí, en un pie de página vos señalás 3 referencias. La primera, pertenece a En busca de lo singular, fui a esta referencia. El equívoco se produce entre el significante que se escucha y la letra que lo lee, de modo que para interpretar es preciso leer lo que se escucha. Me detengo nuevamente y digo, en base a los últimos hallazgos del laboratorio me pregunto, ¿ese significante que se escucha no ha pasado previamente por la operatoria de la letra que recorta el flujo fónico, otorgándole en ese momento el estatuto de significante? Bueno, esa es la primera referencia. Le siguen 2 referencias de Donk, ¿no? Una, dice Miller, lo inconsciente es lo leído en lo dicho, lo que implica que lo inconsciente está escrito en lo dicho. Esta es la primera referencia. Y la segunda, el inconsciente freudiano, que se descifra, que se lee en la palabra, lo que en el fondo constituye la mejor definición que pueda darse de la interpretación. Yo acá me detengo en este sintagma, se lee en la palabra, ¿no? que dice Miller. Y advierto que la palabra, el significante, no estaba antes de ser leída. Solo leyendo se fragmentan y por ende se crean unidades significantes. Bueno, continúo. Gerardo señala luego que la posición del goce, lo cito, la posición del goce en el mapa de las alteridades del significante será explorada por Lacan
de diversas maneras en los 10 años siguientes. Y acá, yo como lectora, digo, no me queda claro si Gerardo, ya lo vas a aclarar, incluye o no al goce como habitante de ese litoral. Creo, según entiendo, lo volví a leer, me parece que sí. Y acá recordé dos referencias de Lacan. Una del seminario 19, que ya la trabajamos acá, que dice: el error común no ve que el significante es el goce y que el falo no es más que su significado. Pero también agrego, digamos, acá estaría significante, el significante es el goce, dice Lacan, ¿no? Y yo agrego otra del seminario 18 que dice: lo escrito es el goce, en el cual Lacan parece emparentar el goce con la letra, ¿no? Si dice lo escrito, no sé, ahí se me armó como cierta... ¿En qué quedamos, no? Entonces pregunto, ¿ubicamos al goce en este litoral significante letra? Entonces, es una pregunta. En el último encuentro del laboratorio vimos que el goce comanda la lectura, mejor dicho, las lecturas posibles del flujo fónico. Entonces me preguntaba, ¿es el goce la tijerita que recorta a través del síntoma de un modo u otro el flujo fónico continuo y lo transforma en una cadena significante u otra? ¿O esa tijerita sería el síntoma que produce al inconsciente? No sé, son preguntas, ¿no? Continúo. Gerardo ubica otro habitante del litoral, el sujeto supuesto saber, concepto que ya había mencionado en el capítulo anterior, estrechamente ligado al rasgunario. Explica que el supuesto sujeto saber, garante necesario de la verdad, tiene la forma del trazo más simple, del rasgunario carente de contenido subjetivo y de variación. El uno que lo constituye es lo que tienen en común todos los significantes: ser ante todo un rasgo, y su notación mínima es el palote. Ese rasgo, señala Gerardo, es escritura. El último habitante del litoral significante letra que Gerardo nos presenta es el rasgunario, dice Gerardo, soporte de todo significante, pero que además posee aspectos propios de la letra. Acá lo que me sirvió es ir a otro texto tuyo, donde me pareció que estaba como más claro, para intentar explicar el rasgunario, que no me resulta sencillo entenderlo, ¿no? Bueno, y fui a siempre me equivoco con ese título, los 19, los 11 unos del 19 más 1. Librito chiquito, genial, para leer con tranquilidad. Bueno, fui a este texto de Gerardo, y entonces, rasgunario, dice allí Gerardo, es la expresión con la que Lacan traduce el Einsinger-Zug, no sé alemán, estudiado por Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. El rasgo unario, entendido al modo freudiano, es un punto de ideal accesible por medio de la identificación. La identificación de la que se trata es vertical, ¿sí?, a un rasgo de un ser único y excepcional. Tal como define Gerardo, el Einsicht-Zug es un rasgo único, pero no es aquello que hace único a quien lo posee, a saber, su singularidad. Esto me parece muy importante, ¿no? No es aquello que lo hace único a quien lo posee. Sí es un rasgo único. Quienes se identifican con él resultan identificados entre sí, vale decir, forman masa. Debido a eso, su propia singularidad es sustituida por ese rasgo común.
Con el rasgo unario se marca la repetición, por eso Lacan lo concibe como un palote. El rasgo unario es la marca como tal y por eso es universal. Con esta última presentación del rasgo unario, habitante clave del litoral, significante letra, Gerardo concluye el capítulo 13. Y ahora necesité tomar una pizca del capítulo 15. ¿Por qué me habré metido con eso? Porque ahí introduce otro tipo de rasgo que voy a mencionar solamente porque no lo tengo para nada trabajado, que no tiene características compartidas con el rasgo unario, pero también es un rasgo, y que Gerardo denomina rasgo privativo de goce. Llegamos con este concepto al punto que Gerardo se proponía alcanzar. Distinguimos así la identificación al rasgo unario, que anula lo singular, y la identificación al rasgo privativo de goce, causa de lo singular. Bueno, después, esto no lo voy a leer porque me quedé pensando, lo cuento nada más, que era lo que un poco nos pusimos a debatir ayer. Me quedé pensando si todos los significantes tienen el mismo, no sé si la palabra es valor, o si es necesario hacer una distinción en los significantes, porque pensaba, ¿no? Esto es una especie de delirio, ¿no? Pero bueno, que el significante hombre, el significante mujer, el significante de la transferencia, me parece que no, no son significantes iguales al significante mesa. Entonces me preguntaba si al recortarlos, cuando se recortan en esta operatoria de recorte estos significantes, la letra interviene de igual forma en mesa, en hombre, en mujer, en el significante de la transferencia, o hay algo distinto, nada más. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Eh, es es un trabajo que muestra muy bien cómo es necesario hacer una relectura crítica de muchas cosas. ¿Verdad que sí? Eh, y creo que cuando podemos hacer esa mirada retrospectiva, es decir, no, pero no puede ser así, eh, estamos produciendo un saber nuevo. ¿Sí? O sea, esa posibilidad de lectura autocrítica creo que viene muy bien como para sacar al psicoanálisis de esa vertiente un poco religiosa, ¿no? La que tan fácilmente se desliza. Voy a retomar algunas de las cosas que planteó Flavia sobre muchas de las preguntas, también otras que me quedaron a mí pendientes de reuniones anteriores. Pero, por ejemplo, respecto de qué es ese misterioso equívoco, ¿no? Que tomamos como centro de nuestra interrogación de este año, son más las preguntas y las autocríticas que las nuevas propuestas en realidad que van surgiendo hasta ahora, ¿no? Porque históricamente lo había entendido siempre como la múltiple conexión entre el significante y la letra, ¿sí? Ya no lo puedo pensar de esa manera, ¿sí? Sobre todo por el hecho de que la letra preexista el significante, ¿no? Y hay que pensar allí. Y por lo tanto, todas estas cuestiones acerca de leer lo que se escucha, etcétera, que son tan, casi diría, vox populi entre nosotros los lacanianos, yo pienso que convendría someterlas a revisión, ¿sí? O sea, lo que yo ponía ahí en la flecha de Eros en muchas ocasiones tenía que ver con cosas que ya aceptaba sin haberlo sometido a ninguna crítica, me parecía que estaban bien y seguía adelante, ¿sí? Pero hay algunas cosas que requieren esta revisión, ¿sí? O sea, pensar el equívoco, por ejemplo, como la relación entre lo que escuchamos y lo que leemos, ya no me parece que se sostenga. Es demasiado aproximado, digamos, a lo que podemos ver como la estructura fina de lo que es un equívoco, ¿sí? Lo que oímos, estoy insistiendo en estos últimos años, es el flujo fónico, del cual es necesario separar la voz, ¿sí? Solo con esa condición es que puede eventualmente volverse legible el flujo fónico, ¿sí? O sea, divisible en fragmentos
que además solo van a formar cadena significante si soportan el equívoco, es decir, si no son meras letras, ¿no? Sino que pueden pasar a anudarse con sentidos diversos, ¿sí? Bueno, entonces, podemos ver, como lo hemos hecho, creo que desde la primera reunión, ¿sí? Un interés constante desde el primer Freud hasta el último Lacan, desde el Freud del falso enlace hasta el Lacan de la imbévue, ¿sí? Por entender esta cosa misteriosa que llamamos el equívoco, ¿sí? Pero tenemos mucho trabajo por hacer para entender de qué se trata, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? Una de las cosas que nuevas que me surgieron al hacer esta revisión crítica, yo muchas veces había utilizado para avanzar en esto una crítica de Saussure, ¿sí? Algo Flavia, por ejemplo, mencionó las críticas que Lacan y Foucault le hacían a Saussure. Yo mismo introduje otras críticas al hablar del problema de la delimitación de las unidades, como lo llama Saussure, con el famoso ejemplo del Siege-Lapin, ¿no? Y mi crítica fundamental se asentaba en el hecho de que Saussure se extravió cuando trató de reducir el equívoco a la polisemia, ¿sí? Es decir, equiparar, por así decirlo, el problema de la relación entre lectura y escucha, ¿sí? Propia del equívoco, como si fuera simplemente un problema de múltiples significados. Entonces el contexto nos da el significado, con eso recortamos las unidades y quedamos bien con Dios y con el diablo. No. ¿Sí? Eso es insostenible, lo muestra el hecho de que puedo dar un mismo contexto significante y que sin embargo la lectura sea ambigua, permanezca el equívoco, y lo único que puede resolver entonces qué rama del equívoco se escogerá, ¿sí? Es un aparato de lectura que estará comandado no por motivos lingüísticos, como el significante, el significado, el contexto, etcétera, sino que hay en eso una elección que solo puede depender del goce, del modo de goce de cada uno, ¿sí? Es la anécdota de Siege-Lapin que yo inventé para escenificar esto, donde había unos muchachos viendo una bella profesora de matemáticas, y uno se queda absorto y el compañero le pregunta en qué está pensando, y el otro le dice Siege-Lapin, ¿sí? Podía estar muy atento a gozar de las matemáticas que enseñaba esta profesora y estar pensando si lo aprende, ¿sí? O gozar de la belleza del cuerpo de esa mujer, ¿sí? Y estar pensando si la toma, ¿sí? Si la aprende en un sentido o en el otro, depende, la lectura depende exclusivamente del goce que esté presente en la lectura. Entonces, si aceptamos, es una hipótesis que hay que discutir, pero si aceptamos que el síntoma es el aparato de lectura, ¿sí? Lee en función del goce de ese síntoma. Por eso, en una de las preguntas que planteaba Flavia hace un rato, si es el síntoma, ¿sí? O es el goce, yo digo, es el síntoma con su goce, con su modo de gozar, ¿sí? Lo que va a orientar a que se elija una lectura o la otra, o la otra, o la otra, cuando son posibles varias lecturas de un mismo fragmento de flujo fónico, ¿sí? Fragmento que a su vez es recortado por ese mismo aparato, ¿no? Definido como fragmento por ese mismo aparato. Ahora, lo que digo que es no, esto venía pensando yo en estos últimos años, ¿sí? Pero lo que digo es que mi novedad, digamos, al respecto, lo que yo aprendí de nuevo para mí por lo menos, es que Saussure se equivoca al tratar de reducir el equívoco a la polisemia. Pero la polisemia puede considerarse como un caso particular del equívoco, ¿sí? Es decir, esos casos en los cuales no necesito ni siquiera hacer un recorte distinto del flujo fónico, sino que en un solo recorte tengo la posibilidad de hacer varias lecturas por los sentidos, ¿sí? ¿Qué más pudimos decir hasta ahora? ¿Sí? Bueno, dos cosas, ¿sí? Respecto de
de qué es el equívoco, ¿sí? Primero, lo que dice Lacan, es un elemento, ¿sí? Cuya integral, cuya sumatoria infinita, digamos, constituye la lengua, ¿sí? Y lo último, la relación del equívoco con el cuerpo, que es lo que nos interesa principalmente, ¿sí? Que es el hecho de que para que un síntoma se constituya como tal y sea interpretable, ese equívoco que lo sostiene, ¿sí? Debe encarnarse en un cuerpo, ¿sí? Del mismo modo, lo comparé en algún momento, lo mencioné, ¿sí? Como la risa se vincula con el bits, con la ocurrencia chistosa, ¿sí? Es la encarnadura corporal, ¿sí? La risa es lo que podemos considerar el modo en que se hace carne, ¿sí? Ese juego con el equívoco significante, ¿sí? Bueno, esto con respecto a lo poco que pudimos avanzar acerca de qué es el equívoco, ¿no? Después, Solo encierra un misterio si resuena en el cuerpo, porque si no rápidamente estamos del lado del significante, digo, ¿no? Como sí, o sea, lo que nos interesa como misterio del equívoco tiene que ver precisamente con el hecho de que toca el cuerpo, ¿sí? Exactamente, si no sería un problema de lingüística, ¿sí? Y estaríamos haciendo aquí, volvemos a Saussure, cambiamos algunas cosas, etcétera, pero el asunto fundamental es que es el síntoma lo que funciona como aparato de lectura, ¿sí? Es el síntoma, es un cuerpo, ¿sí? Que tiene que haber allí para que se constituya el significante. Por eso coincide, digamos, no tiene no nos interesa como analistas, Claro. no nos interesa como analistas, exactamente. Si no toca el cuerpo, no nos interesa, porque nosotros trabajamos con cuerpos hablantes, ¿sí? Es eso, ¿no? Exactamente. Bueno, otra cosa, también para seguir pensando y elaborando y discutiendo, ¿sí? Yo al principio y durante muchos años, y lo mencioné incluso en una de las primeras reuniones aquí, pensaba el equívoco como una de las tres dimensiones del significante. Decía, el significante saussuriano tiene dos, ¿sí? Con metáfora y metonimia de Jacobson o con función diacrítica y diacrónica de Saussure, podemos pensar siempre en un plano el significante, ¿sí? Mientras que el equívoco es una tercera dimensión que no estaba tenida en cuenta en esas otras dos, ¿no? Y lo pensaba como una tercera dimensión del significante. Hoy en día me parece que está mal plantearlo de esa manera, ¿sí? Porque es algo que está no en el mismo espacio, podríamos decir, del significante, sino que pertenece a un tiempo anterior a la existencia misma del significante. O sea, no se los puede poner como coordenadas de algo, ¿sí? Porque primero está esa dimensión, ¿sí? Del equívoco, y luego la producción del significante con sus dos dimensiones en las coordenadas que las quieran dar, ¿sí? O sea, hay algo que reformular. No sé todavía decirlo bien, ¿sí? Todavía no encuentro la manera de decirlo bien, pero no creo que sea correcto ya decir que hay tres dimensiones del significante, una de las cuales es la dimensión del equívoco, ¿sí? Hay algo que mejorar. Otra cosa más, para hilar más fino, ¿la dimensión de la letra es la misma que la del equívoco? Tal vez no, tal vez tengamos que pensarlo con otro esquema de abordaje, ¿sí? ¿Qué es lo que de esto, por ejemplo, podemos ubicar en el inconsciente, ¿no? Freud lo piensa de una manera, Lacan lo piensa de otra, en distintos momentos lo piensa de maneras diferentes, ¿sí? Freud, recuerda, ¿no? Que él conjugaba en el inconsciente las dimensiones que podríamos llamar del significante y de la letra, dicho en términos muy superficiales, ¿no? Porque él pensaba que el sueño era como un revue, ¿sí? Como uno de esos acertijos hechos por imágenes, ¿no? Que había que leerlos para luego pensar cuáles eran los significantes correspondientes, ¿sí? Eh, en esa dimensión del equívoco es donde tenemos por lo menos la esperanza
de poder situar ese depósito de las múltiples experiencias de goce surgidas de la no relación sexual a lo largo de los siglos, ¿no? Que dejan su huella en los equívocos de la lengua, ¿sí? Y allí es donde aparece esto que planteaba muy bien Flavia acerca de lo mismo cuando decimos hombre y mujer, ¿sí? Estos nombres del género, digamos, ¿no? Como dice Lacan, ¿sí? Nombres de género, ¿sí? Eh, ¿Tienen el mismo estatus que mesa o vaso? ¿Sí? ¿O hay que pensar algún carácter distinto de esos nombres, llamémoslo más que significantes, ¿sí? Son nombres, nombres de cosas, ¿sí? Son lo mismo, ¿sí? Tal vez tienen una relación con el modo de gozar distinto que cualquier otro nombre común, por ejemplo. ¿Mm? Eh, por ejemplo, por el hecho de que, en definitiva, son precipitados de experiencias de goce, ¿no? Como decíamos en algún momento. Eh, Bueno, esto con respecto a, a las dimensiones, a la dimensión del equipo. Respecto a sus funciones, las funciones del equipo, ¿sí? Las podemos pensar en varios niveles, esas funciones. Por un lado, obviamente, tiene una función el equívoco en la interpretación, ¿sí? Fue el primer punto de abordaje por el cual nos interesó este asunto, le interesó a Freud, me interesó a mí, interesa a todos, ¿sí? Esta cuestión de qué función tiene en la interpretación, ¿sí? Al mismo tiempo, eso está vinculado con lo que sería su reverso, que es la producción de esos cambios de vía, como lo llamaba Freud, ¿sí? Que introducían los falsos enlaces, soportes del síntoma, ¿no? Lacan no le da muchas vueltas a eso cuando dice que un equívoco puede ser el resorte en el que se sostiene un síntoma, equívoco que no está en la lengua vecina, por ejemplo, ¿no? Pero además, por el hecho este que yo mencionaba de que los equívocos, por ejemplo, los juegos de palabras, el bits, etcétera, ¿sí? Cuando se produce una sorpresa entre lo que esperábamos del sentido avant coup y la significación que de pronto nos lleva a otro lugar inesperado, ¿sí? Eso siempre toca el cuerpo, nos sorprende, nos deja perplejos, o nos da risa, o al revés, nos hace llorar, ¿no? Es decir, que ese juego, vinculado con esta función del equívoco, de poder ejercer ese cambio de vía, digamos, o facilitarlo por lo menos, de vuelta toca el cuerpo. Aunque mínimo, introduce una modificación en la economía del modo de gozar, ¿sí? Yo creo que les mencioné en ese seminario de San Francisco que di justo unos días antes de que empiece el cierre de la pandemia, y que me dejó mucho tiempo ese cierre como para publicarlo como libro. Ahí yo planteaba, todo gira alrededor de cómo pensar la interpretación y su relación con la economía de los modos de gozar, ¿sí? Entonces, Lacan no está distante de esto cuando dice en el seminario 23, fíjense, estamos ya a mediados de los 70, ¿sí? Finales de la enseñanza de Lacan, y dice, la única arma que tenemos contra el síntoma es el equívoco, ¿sí? Entonces, estas funciones del equívoco nos interesan precisamente por su incidencia en el síntoma, en los modos de gozar y por el hecho de que tocan el cuerpo, y por lo tanto el equívoco forma parte de la herramienta principal o única, si quieren, que tenemos. No, principal. Tenemos la transferencia también. Pero la herramienta principal tal vez que tenemos en la experiencia analítica, ¿sí? Como analistas. Bueno. Y no sé si voy a... Bueno, hay varios problemas conexos que estuve repasando, digamos, que las cosas que estuvimos trabajando hasta ahora y otras que se fueron abriendo, pero como ya nos quedan solamente 15 minutos para terminar, en lugar de enumerarlos rápidamente, son problemas vinculados con la sexuación, con el autismo, con la relación letra-significante-significado y algunos otros más. Prefiero más bien, ya que cada una de estas reuniones es bastante densa y tiene
muchos, muchos aspectos nuevos. Prefiero dejar un tiempo como para conversar, ¿sí? Como para ir madurando algunas de estas cosas, elaborando, criticando, en fin. Así que los invito a quienes tengan aquí en la IOL o quienes están a través de Zoom, a que abran sus micrófonos y sin necesidad de levantar la mano, conversemos. Buenas, sí, yo, Marcos Montoñedo. Sí, He notado que esta propuesta según la cual el síntoma con su voz se lee requiere de una cierta indecidibilidad, digamos así. Por ejemplo, en Gilles Laprin, ¿no? Ese carácter que puede ser cualquiera de las dos, ¿no? El argumento según el cual el contexto o el cotexto podría resolver por vía de la significación esa indecidibilidad, digamos que no se considera. Pero yo tengo la sensación de que la indecidibilidad es más bien algo difícil de conseguir, ¿no? Tiene un cierto carácter acontecimiental, ¿no? Y en ese sentido, el equívoco sostenido en lo indecidible, a partir de lo cual el síntoma con su voz se puede leer, es, digamos, una circunstancia eh, complicada, acontecimiental, ¿no? Además, tenemos que ubicarla, como se ha dicho acá, en el cuerpo, ¿no? Todo lo cual me parece que es muy complejo de conseguir, ¿no? Porque lo más habitual es que en efecto el contexto, o más precisamente el cotexto, o sea, las otras palabras que luego se dicen, porque nadie se queda callado, sino que se sigue diciendo, sí. puedan regular el sentido, ¿no? Claro que también está la idea del corte, ¿no? El corte significante del Entiendo a qué analista, ¿no? apunta esto, Marco, pero sí, podría ser así si tuviéramos que esperar a encontrar, por ejemplo, un juego de palabras factible para hacer la lectura, las dos o más lecturas que corresponden a lo que llamamos usualmente un equívoco, ¿no? Pero si nosotros pensamos en la necesidad de leer primero el flujo fónico, ¿sí? Hacer una operación de lectura que depende entonces de nuestro síntoma, de nuestro modo de gozar y no de las peculiaridades del contexto, ¿sí? Que lo puedan incluir. Y por lo tanto, incluimos la polisemia dentro del problema general del equívoco, ¿sí? Ahí estas circunstancias dejan de tener el carácter de un acontecimiento raro para ser la comidilla de todos los días. De hecho, creo que en la primera reunión de ese seminario de 4 partes que di en San Francisco, tomaba una frase de una discusión de argentinos, Borges, no me acuerdo quién más era, sobre el tema de la significación, y jugaba con, con varios diálogos imaginarios a partir de una única frase que era, no me acuerdo ahora cómo lo puse en inglés, lo digo en castellano, algo así como un viento fresco sopla desde el río, ¿no? Supongamos que hay una persona que dice al lado de otra, un viento suave sopla desde el río, ¿no? El otro puede decirle, sí, qué romántico, por ejemplo. O bien el primero dice, un viento suave sopla desde el río. Y el otro dice, te dije que te trajeras un saco. O bien dice, un viento suave sopla desde el río, ¿sí? Y el otro dice, este clima de porquería. O bien, un viento suave sopla desde el río. Tenemos que ir a asegurar los tirantes de la carpa, ¿no? Y así siguiendo. Di un ejemplo, creo que eran, no sé si 10, 12 ejemplos de lecturas distintas que se podían hacer del mismo trozo de flujo fónico. Resultó muy divertido realmente el ejercicio, inclusive haciendo un juego de palabras en la traducción al inglés de esta frase en castellano,
que tenía que ver con la posibilidad de conseguir drogas en algún lugar, etc. Bueno, muy San Francisco el asunto. Bueno, entonces, entiendo el comentario, Marcos, pero yo preferiría, ¿sí? Yo preferiría, dado que vivimos en el malentendido, y es un hecho de la experiencia cotidiana, que está muy bien simbolizado por el matema lacaniano famoso. Lo voy a poner donde va. Lo voy a poner aquí, ¿sí? Cuando ya completa este piso inferior y pone aquí el sujeto, el ideal, aquí el otro, y aquí pone la S minúscula de A mayúscula, ¿sí? En ese punto, ¿sí? Lo que está diciendo es que la significación es algo que proviene del otro, ¿sí? Ahora, ese otro, ¿sí? No es, como yo lo venía pensando hasta ahora, la batería de significantes, donde se supone que estarían todos los significantes que vienen a significar eso. Esa es la manera en que yo lo entendí durante años, realmente, ¿sí? Hoy no lo pienso así. Yo pienso que lo que está en ese lugar del otro, ¿sí? Es alguien que con sus síntomas va a leer ese flujo fónico, ¿sí? Y lo va a significar de cierta manera, hablando del saquito, o de la carpa, o de las drogas, o del romanticismo de la escena, ¿sí? Como sea, pero que va a estar, esa significación va a estar comandada por un modo de gozar. Esto me parece que es fundamental. Está comandada por un modo de gozar, no se define por medios puramente lingüísticos, en términos de significante, significado, contexto, situacional o lo que sea, ¿sí? Así que agradezco mucho el comentario, Marcos, pero diciendo, digamos, en cuanto a esto, debido al hecho de que precisamente incorporo la operación de lectura en la vieja noción de polisemia para hablar de una noción general, abarcativa del equívoco, que hace del equívoco lo universal, no lo extraño, lo raro, lo propio de un cierto acontecimiento que difícilmente podemos encontrar una y otra vez. Por supuesto, hay equívocos mejores que otros, hay juegos de palabras más divertidos que otros, y por eso tenemos colecciones relativamente limitadas de chistes, ¿no? De chistes y de buenas interpretaciones. Pero bueno, a eso apuntaba. Gerardo, ¿Sí? ¿Quién Gerardo, habla ahí? Rosana Aldonate, Rosana, ¿cómo te va? De ¿cómo Tucumán, andás? Argentina. Tucumán. No, en ese sentido último que hablabas del equívoco y que has tomado Signorelli, pensaba que Signorelli bien podría ser, yo lo había trabajado en mi tesis como un significante nuevo de Freud, pero también se lo puede tomar como un gran equívoco, en el sentido que responde al modo de gozar de Freud, ya sea Claro, simbólico, un goce más simbólico imaginario que puede estar presente en el relato que él hace con la muerte del suicidio del paciente, hasta un goce, digamos, más real en el orden de lo que no tiene representación en el lenguaje, que iría más por el lado de la no relación, y que sería su relación a la muerte y al sexo. Y como en ese sentido, Signorelli, para nosotros, por lo menos los psicoanalistas, ya no lo escuchamos como el Signorelli del autor de la Capilla de Orvieto, del fresco, sino lo escuchamos como un nombre freudiano, digamos, como un síntoma de Freud. exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, del mismo modo que familionario pudo haber sido un lapsus en algún contexto que Heinrich Heine tomó y le hizo de eso una anécdota de su colección de relatos de los baños de Lucas, ¿sí? Y que Freud elevó a paradigma del chiste por condensación y Lacan estudió en detalle. Ahora, cuando escuchamos familionario, de neologismo no tiene nada, ¿sí? Y pasa a ser algo de nuestra lengua común. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso es interesante, porque es una experiencia de goce que tuvo alguien, ¿sí? Que forjó ese equívoco, que creó un significante neológico y le introdujo a partir de allí algo que pasa a circular, que queda depositado en nuestra experiencia de la langue,
¿sí? Como un buen ejemplo, lo agradezco, Rosana, un buen ejemplo de esto, ¿no? Cómo se va sedimentando, digamos, a lo largo de los siglos estos múltiples equívocos, ¿no? Y aprovecho, ya que estamos, con este asunto del otro, del significante, etcétera, para ver por qué, entre otras cosas, yo pienso que hasta deberíamos criticar el principio diacrítico de Saussure, que definía el significante como diferencia respecto de todos los otros significantes de la batería significante en un momento dado, ¿sí? Me parece que hay algo allí que está mal pensado, porque no existe ese todo, no solamente porque le valdría la lógica del no todo o lo que fuera, sino porque la lectura crea los significantes en ese momento. Los significantes no están allí en una bolsa que nos permita comparar, cotejar, etcétera, ¿sí? Esto es importante, digamos, ¿sí? Lo que tenemos en todo caso son algunas colecciones de fonemas, ¿sí? Algunas colecciones de recortes de flujo fónico, ¿sí? Que han sido comparados con otras cosas escuchadas, etcétera, pero siempre es un pequeño puñado, ¿sí? Y no solamente es por diferencia con los otros, sino por identidad, por encastre, como se definen las piecitas que van a formar cada una de estas cosas. Hay mucho que revisar, ¿sí? Hay muchas cosas que hemos aceptado a lo largo de décadas sin revisión que creo que a la luz de esto tal vez convenga revisar. ¿Qué más? Tenemos tiempo para una o dos intervenciones más. Alguien levantó la mano, no hace falta levantar la mano, directamente. Liliana Bastidas. Eh, Muy buenos días, muchas gracias, Gerardo. Bueno, la misma pregunta que te formulé en el WhatsApp acerca de estas alucinaciones eh, verbales o auditivas, perdón, en la neurosis obsesiva. Ah, sí, sí. Parecía interesante, ajá, por esto que tú planteabas en términos del flujo fónico y la separación con la voz para que digamos, se constituyan, creo, si estoy, bueno, me corrige si no, constituyan estos significantes o no sé si la articulación significante, porque, digamos, ese retorno desde lo real de esa voz, ¿no? Que en este caso, porque es un caso clínico, por eso me interesa mucho, que es no, lo que le retorna es una ruptura amorosa que suscitó, digamos, algo, un desenganche, creo yo. Y, ¿no? Y esa ruptura amorosa entonces escucha en ciertos lugares la voz donde se encontraba con su pareja amorosa, escucha su nombre proferido por esta mujer, ¿no? Era su pareja. Eso es lo que escucha. No es ni que está en sus pensamientos, porque eso trate de no discernir de dónde es que procede. Escucha en esos lugares esa voz y bueno, y por ahí en algún momento en su sitio en su apartamento, pero en esos sitios, ¿no? Entonces, eso es lo que quería saber, cómo es que, ¿no? Puede producirse esto digamos, como no siendo necesariamente el fenómeno elemental, como ya lo sabemos, digamos, como un aspecto definitivo para poder acercarnos a algún diagnóstico o algo así. Y, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa? Digamos, allí en ese retorno de lo real, y en este caso, pues bueno, habría que, ¿no? De ese nombre que retorna en lo real, su nombre proferido por su pareja. Bueno, esto era lo que me suscitaba y también, así rápidamente, un ejemplo, en un espacio de la NEL Bogotá, escuché a uno de sus asociados un ejemplo sobre el, eh, el, eh, la neurosis obsesiva y cómo el niño, el hombre de las ratas, que profirió nombres de objetos, ¿no? Cuando el padre, digamos, de alguna manera, con su furia, su rabia, se dirige a él y lo pensaba en términos de cómo, digamos, ese goce que tú dices va dando lugar a ciertas, digamos, en este caso como, no sé si son significantes o no, que son palabras allí
no sé si a palabras, bueno, que son lámpara, no sé qué silla, pero que está allí comprometido el cuerpo en relación con algo que no podemos decir si es furia o no, o rabia, pero es algo que se suscita con un cierto tono en ese pequeño. Bueno, eso es algo como de lo que se lo caracterizan, creo que los padres, algo así, pero me hacía pensar sobre eso a partir de esa experiencia de goce, cómo se corta palabras que tocan el cuerpo y a partir de allí, digamos, surge, bueno, no sé, se da lugar a esa constitución de, no sé si de un significante. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, es una pregunta. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Sí, son muchas cosas, pero el ejemplo este de la alucinación en la neurosis es muy interesante como para discutir más en detalle. Eh, eh, si lo pensamos desde la perspectiva que planteo aquí, la necesidad de separar del flujo fónico la voz para poder volver legible ese flujo fónico y transformarlo en una cadena significante, el fenómeno elemental en sí cambia, por así decirlo, de estatus, ¿sí? Y se transforma el problema de la alucinación verbal no en un problema del retorno de lo real, ¿sí? Lo fluido y lo simbólico retorna en lo real, sino, podríamos decir, lo separado del flujo fónico retorna como voz, ¿sí? Sería una manera distinta de plantear la cuestión, no incompatible con la anterior, pero que creo que cambia un poco el eje de las coordenadas, ¿no? Y al hacerlo de esa manera, tal vez lo independiza, ¿sí? Del fenómeno habitualmente llamado convulsión, ¿no? O puede encontrar una fórmula más general. Sí que se podría hacer tal vez una investigación acerca de ese fenómeno raro pero existente de la alucinación verbal en las neurosis, ¿sí? Lo interesante es que no escuchaba cualquier cosa, sino que escuchaba algo muy romántico, o sea que la elección por el lado del modo de gozar, de aquello que reaparecía en la voz, estaba muy bien definido en términos de modo de gozar. Bueno, de las otras cosas no voy a poder hablar porque ya estamos sobre la hora. No sé si había gente que le quedó alguna pregunta. Creo que Rosana, me parece, estaba por allí. Sí. Rosana Rancaño, ¿qué tal? Hola, sí, hola Gerardo. Bueno, me quedé pensando un poco también en lo mismo que planteaba Liliana recién, en esta disociación entre el flujo fónico y la voz y la posterior lectura, ¿no? Que vos lo tomabas a partir del grafo del deseo. Te digo como yo siempre lo había imaginado, lo pensaba. eh, la pregunta mía es si podría ubicarse entre esa disociación y entre el flujo fónico y la voz, algo del encuentro entre la castración del otro y la castración del sujeto, digamos, como de la primera represión, ¿no? Y si, espero poder formularlo claro, y si en la lectura que resuelve los equívocos se podría ubicar algo del don de amor. Digo, porque vos dijiste, ¿no? Esto de que los significantes no están sueltos y no es que el sujeto va y se engancha. Entonces, yo ahí siempre lo pensé como que en realidad lo enganchan. O sea, algún agujero, alguien, digamos, tiene que engancharlo. Y en ese enganchar se puede jugar algo del don. También lo pensaba esto en relación a la transferencia. Respecto de lo Lo primero, estoy elaborando. te agradezco mucho, Rosana. Respecto de lo primero, creo que tendríamos que conversar mucho acerca de qué entendemos por castración en todo eso, así que Sí. quizás lo podamos retomar cuando veamos la parte del equívoco y la sexuación, ¿sí? Podés hacerme recordar. Pero respecto de lo último, creo que convendría ver qué relación existe entre lo que Mario Desiderio recordaba sobre la función apetitiva, ¿sí?
y el modo en que se transforma el grito y llamado, ¿sí? Tan trabajado por Lacan y mucho por Miller también, por ejemplo, en los signos del goce. ¿Sí? Ver digamos, el contrapunto entre ambas cosas para ver si tenemos que pensarlo estrictamente en términos de una dimensión amorosa o hay algo más general que puede incluir la forma del don de amor, pero que tiene otras características, ¿no? Porque, por ejemplo, esto parece no funcionar en algunas formas autísticas de la experiencia del mundo, digamos, a pesar de que el don de amor esté presente, ¿no? Así que creo que hay algunas cosas que para mí requerirían cierto estudio, ¿sí? Detallado. Pero lo voy a ir pensando, ¿sí? Y tal vez lo podemos retomar en la Ujú. próxima reunión o en próximas reuniones. Te agradezco. Gracias. No, Bueno, gracias a nos vos. tenemos que Gracias. despedir. Nos encontramos, ¿cuándo es la próxima vez? Dentro de 2 semanas, ¿no es cierto? Sería el 22 de mayo. Muchas gracias por haber estado, por la participación y hasta la próxima.